La historia de los tres hermanos comenzó en un momento de gran desafío, pero también de gran revelación. Julián, Tomás y Mateo siempre habían vivido de manera muy diferente. Los dos hermanos mayores, Julián y Tomás, se caracterizaron por la dureza y la indiferencia, centrándose siempre en sus propias necesidades e ignorando el sufrimiento ajeno. El más pequeño, Mateo, era todo lo contrario. Él, a pesar de ser muchas veces dejado de lado e incluso desatendido por sus hermanos, llevaba dentro de sí pura bondad y amor incondicional. Pero hasta ese momento no sabía que su propia generosidad sería el punto de inflexión para toda su familia. Esa mañana, los tres estaban en la antigua habitación de su casa, cuando un ángel se apareció ante ellos. No había ninguna luz cegadora ni nada sobrenatural que pudieran asociar con historias antiguas. Fue solo la presencia de algo mucho más allá de su comprensión, lo que causó que el aire a su alrededor se volviera espeso, pesado y silencioso. El ángel habló con claridad y firmeza, ofreciendo a los hermanos una oportunidad única, una prueba para que comprendieran las consecuencias de sus actos. El castigo para los dos hermanos mayores sería experimentar el dolor que habían ignorado en otra ocasión. El hambre y la sed de un anciano que había pedido ayuda y había sido rechazado por ellos. Sin embargo, para Mateo había una elección que tomar, una oportunidad de pedir algo que era importante para él, para su propio bien. Julián y Tomás, al escuchar la propuesta del ángel, no sabían qué pensar. Ambos estaban acostumbrados a vivir para sí mismos, sin preocuparse mucho por los demás, y la idea de sentir el dolor que habían causado a alguien parecía lejana. Pero cuando el ángel comenzó a ejecutar el castigo, la realidad los golpeó duramente. El hambre y la sed comenzaron a invadir sus cuerpos sin descanso. Sintieron lo que era estar sin nada, sin las comodidades que siempre habían tenido. Cada momento parecía una eternidad, y mientras sus estómagos rugían de dolor, recordaban aquellas escenas en las que el anciano les había pedido ayuda, y cómo los habían ignorado porque eran egoístas. Este sufrimiento parecía no tener fin, y el peso de sus propias decisiones se hacía cada vez más pesado. Mientras tanto, Mateo observaba en silencio. Podía sentir el dolor de sus hermanos, pero no podía sentir ira hacia ellos. Se le rompió el corazón al ver su situación, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que había una posibilidad de cambio. Cuando el ángel se acercó a él y le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera, Mateo no lo dudó. Miró a sus hermanos, todavía sufriendo, y sintió una compasión tan profunda que su elección fue clara. No pediría nada para sí, sino para ellos. Pidió perdón al ángel para sus hermanos, que comprendieran el dolor que habían causado, pero también que encontraran redención. El ángel, sorprendido por la generosidad y pureza del deseo de Mateo, guardó silencio por un momento. Entonces, con una ligera reverencia, el ángel declaró que el deseo de Mateo sería concedido y que ese momento marcaría el inicio de una verdadera transformación. El cambio fue inmediato. Cuando el ángel declaró que el deseo sería concedido, el dolor que sentían Julián y Tomás comenzó a desaparecer, pero no de forma mágica ni sin dolor. Fue como si el alivio viniera con un nuevo peso, el peso de la conciencia. No podían mirar directamente a Mateo. Algo se había roto dentro de ellos, algo que siempre había estado ahí, latente, pero que ahora gritaba. Julián fue el primero en desplomarse. Cayó de rodillas en el suelo, con los ojos llorosos, intentando encontrar palabras que tuvieran sentido, pero lo único que pudo decir fue un entrecortado, casi inaudible, «Lo siento». Tomás aún luchaba con el orgullo que lo había guiado durante tanto tiempo, pero incluso él, al ver a su hermano mayor en esa posición, no pudo resistir por mucho tiempo.
Él también se arrodilló, avergonzado, en silencio, con manos temblorosas y la mirada baja. No sabían cómo compensar lo que habían hecho, pero sabían que no podían seguir siendo los mismos. Mateo se quedó allí unos segundos, mirándolos a ambos con una mezcla de compasión y tristeza. El dolor que había cargado por tanto tiempo, de no ser visto, de no ser tratado con el mismo cariño, de ser siempre el último, todo eso parecía más pequeño en ese momento. No necesitaba explicaciones ni justificaciones. Él solo quería que los hermanos cambiaran. Cuando se acercó a ellos, los dos permanecieron arrodillados, esperando alguna reacción, quizás incluso un silencio definitivo. Pero en lugar de eso, Mateo extendió los brazos, y aún con su cuerpo temblando, los envolvió a ambos en un fuerte abrazo. No dije nada porque no era necesario. El gesto era lo que importaba. En ese abrazo algo sanó. No fue un milagro instantáneo ni el fin de todos los problemas, pero fue un comienzo. Por primera vez, los tres estaban verdaderamente juntos, no por obligación, no solo por lazos de sangre, sino por elección, por perdón, por amor. Después de ese abrazo, nadie dijo nada por un rato. Fue como si el silencio hablara por todos. Las lágrimas de Julián y Tomás ya no eran de desesperación, sino de pesar y alivio. Lloraron como si finalmente vieran algo que había estado ante sus ojos todo el tiempo, pero que solo ahora tenía sentido. Mateo permaneció firme en medio de los dos, con los ojos cerrados, sintiendo el calor de sus hermanos, el peso de sus cuerpos temblorosos, el sudor frío de la vergüenza mezclándose con las lágrimas. Él también lloraba, pero lo que salía de él era diferente. Era una mezcla de tristeza contenida, alivio y un tipo de esperanza que nunca se había permitido tener. La sensación era extraña, como si hubieran dejado algo atrás, como si hubieran cruzado una frontera invisible donde el dolor ya no gobernaba de la misma manera. Fue en ese momento que la luz a su alrededor comenzó a cambiar. No fue una explosión mágica ni nada cinematográfico. Comenzó lentamente. La habitación se fue iluminando, las sombras desaparecieron de los rincones y el olor a moho y madera vieja fue reemplazado por aire limpio y fresco, casi como el olor que viene después de la lluvia. Los tres seguían arrodillados, pero empezaron a darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Cuando abrieron los ojos, la casa que conocían había desaparecido. En lugar de la antigua habitación, había una nueva estructura, simple, blanca, espaciosa, con ventanas que dejaban entrar la luz natural y el sonido de un arroyo cercano. Afuera, campos verdes y árboles frutales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo más extraño era que no parecía un lugar extraño. Se sintió correcto, como si eso fuera una consecuencia natural de lo que acababan de experimentar, como si el entorno respondiera a su transformación. En los primeros minutos en ese nuevo lugar, ninguno de los tres sabía realmente qué hacer. Era demasiado hermoso para ser real, pero al mismo tiempo no se sentía como un premio, sino más bien una continuación natural de lo que habían experimentado. Julián fue el primero en levantarse y mirar a su alrededor. Tocó las paredes blancas con las yemas de los dedos, como si necesitara confirmar que no era su imaginación. Poco después, Tomás lo siguió, caminando hasta la puerta principal y abriéndola con cuidado. La luz exterior era tan suave que no dañaba los ojos. El paisaje estaba tranquilo, sereno. Todo era muy diferente de la casa en la que habían crecido. Un lugar que siempre se había sentido tenso, lleno de tensión, silencio forzado y conversaciones no habladas. Aquella nueva casa era luminosa. Y lo más impactante fue cuando los dos, casi al mismo tiempo, miraron a Mateo. Fue como si solo entonces se hubieran dado cuenta de quién era realmente. En los días que siguieron, nada fue igual. Julián y Tomás,
comenzaron a tratar a Mateo con un respeto que nunca antes había recibido. No fue solo cuidado, fue atención genuina. Tomás comenzó a ayudarle con las tareas, algo que antes él habría considerado inferior. Julián, que siempre había sido distante y duro, comenzó a sentarse junto a su hermano menor durante las comidas, haciéndole preguntas sencillas pero con un peso inmenso. ¿Cómo dormiste? ¿Estás todo bien hoy? A Mateo al principio le pareció extraño, como quien todavía no cree que el cambio sea real, pero con el tiempo bajó la guardia. Ya no miraba a sus hermanos esperando la siguiente indiferencia, el siguiente desprecio. La confianza se fue reconstruyendo poco a poco, no de la noche a la mañana, sino paso a paso. Y todo en ese nuevo hogar parecía contribuir a ello. La calma del arroyo, el olor de la fruta, el agradable silencio que solo ofrecen los lugares tranquilos. Con el paso del tiempo, la casa dejó de ser solo de ellos. No porque alguien apareciera a la fuerza para compartir el espacio, sino porque Julián y Tomás sintieron que era necesario abrir las puertas. Todo comenzó con un hombre herido que apareció cerca del arroyo, desorientado. Lo recibieron sin pensarlo, le ofrecieron comida, descanso y le permitieron quedarse todo el tiempo que quisiera. Luego vinieron otros. Una mujer con un niño pequeño, un hombre que lo había perdido todo, dos jóvenes que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Y allí, en ese lugar donde había tanto dolor, empezó a existir algo nuevo. Un hogar para quienes ya no lo tenían. La casa cobró vida con estas personas. Mateo, incluso cuando era joven, ayudaba en todo. Organizaba las camas, preparaba comidas sencillas, escuchaba cuentos. Pero lo más bonito fue ver cómo se entregaron Julián y Tomás. No como alguien que quería compensar el pasado, sino como alguien que realmente había comprendido el valor de cuidar a los demás. Nada de eso fue planeado. No tenían metas ni expectativas. Era como si vivieran día tras día, guiados por algo que no podían nombrar, pero que sentían en el pecho. Julián, que antes se había mostrado tan reservado, empezó a sonreír con facilidad. Tomás, que siempre evitaba las largas conversaciones, fue ahora quien se sentó a escuchar. Mateo, que antes era el más callado, ahora era el centro de todo. No porque quisiera, sino porque naturalmente todos se dirigían a él con cariño y respeto. Y él le correspondió con una amabilidad silenciosa, de esas que no exigen reconocimiento. La armonía que allí surgió no surgió de promesas ni de culpas. Surgió del verdadero cariño, del esfuerzo diario por ser mejores el uno con el otro. Y quizás eso fue lo más impresionante, lo simple que parecía ese cambio, pero lo profundo que fue, porque solo quien los vio antes como eran sabe cuánto costó. No fue fácil, pero fue real. Y por eso duró. Con el tiempo la casa se hizo conocida por aquellos que necesitaban un nuevo comienzo. No hubo señales, ni publicidad, ni promesas. La gente acaba de llegar. Algunos se quedaron durante días, otros durante meses, algunos incluso durante años. Y todos se llevaron algo consigo cuando se fueron, no cosas materiales, sino un sentimiento de bienvenida, como si realmente los hubieran visto. Julián y Tomás nunca volvieron a ser los hombres que habían sido antes. La dureza que una vez llevaron como armadura se convirtió en sensibilidad. No hablaban mucho del pasado, pero tampoco lo ocultaban. Cuando alguien preguntaba por qué hacían lo que hacían, generalmente miraban a Mateo y la respuesta llegaba en silencio. Porque él fue quien los salvó, no solo del castigo, sino de una vida vacía, guiada por el egoísmo. La presencia de Mateo en aquella casa era discreta, pero fundamental. No se ponía por encima de nadie, pero todos sentían que había algo diferente en él, una fortaleza tranquila e inspiradora. Mateo nunca exigió nada. Él nunca utilizó el perdón que dio como una forma de exigir algo a sus hermanos.
Él simplemente vivió, con el mismo corazón sencillo y atento que tenía desde pequeño. Cuidé el jardín, limpié las habitaciones y me senté con los ancianos a escuchar sus historias. A veces permanecía en silencio durante largos períodos, observando el fluir del arroyo o escuchando a los pájaros, como si estuviera en comunión con algo mayor. Y, aun sin decirlo, los hermanos sabían lo mucho que todo eso significaba para él. Era como si esa casa, esa nueva vida, fuera la respuesta que nunca se atrevió a pedir. La retribución no estaba en las palabras, sino en el modo en que Julián y Tomás lo trataban ahora. Había verdadero cariño, protección, respeto. Nada de eso hubiera sido posible si Mateo hubiera elegido el camino fácil, si hubiera pedido algo solo para él. Pero él no preguntó. Él ofreció, y gracias a eso todo cambió. Hasta el día de hoy, Julián y Tomás recuerdan ese día como si fuera ayer. No porque quieran revivir el sufrimiento, sino porque saben que fue allí donde todo cambió. Ese hambre que los quemaba por dentro, la sed que parecía destrozarlos, el miedo, la impotencia, nada de eso fue en vano. Fue necesario llegar al fondo del asunto para ver en qué se estaban convirtiendo. Y fue necesario el gesto de Mateo, tan sencillo, tan directo, para que vieran lo equivocados que estaban. No se consideran héroes por haber cambiado. Saben que fallaron, que sufrieron, que ignoraron a quienes más los amaron. Pero hoy viven de otra manera y no pasa un día sin agradecer ese abrazo, ese perdón. El amor de Mateo fue lo que sostuvo la reconstrucción de todo. Y en el fondo, ambos lo saben. Si no fuera por ese chico, el más olvidado entre ellos, nunca habrían aprendido lo que significa amar de verdad. No hay un final feliz en el sentido de que todo sea perfecto. La vida allí tiene sus desafíos, como en cualquier otra. Hay días que llueve demasiado y los cultivos sufren. Hay personas que llegan llenas de rabia, de resentimiento y les toma tiempo confiar. Hay noches en que el pasado pesa y duele recordarlo. Pero ya nadie está solo allí. Lo que existe ahora es una unión que no se rompe fácilmente. Eso es lo que mantiene unida esa casa. No las paredes, no el campo fértil, sino la elección diaria de amar, de perdonar y de avanzar juntos. Mateo nunca quiso ser el centro de nada, pero terminó convirtiéndose en el corazón del lugar. Y quizá por eso todo salió bien, porque cuando el amor es verdadero, aunque venga de lo más pequeño, de lo más silencioso, tiene el poder de cambiarlo todo. Hasta el día de hoy, cuando llega alguien nuevo, es Mateo quien primero extiende la mano, y quien ve esa mano pequeña y firme comprende, aunque no sea con palabras, que allí comienza una nueva oportunidad.